Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y a desentrañar esas fuerzas sistémicas súper complejas que están impulsando los conflictos actuales en todo el mundo. Manteniendo un estricto enfoque geopolítico, vamos a alejarnos del ruido de las noticias diarias para mapear con precisión cómo están cambiando las alianzas históricas frente a nuestros propios ojos. Para darle sentido a toda esta situación global, vamos a revisar 4 puntos clave. Primero, el tablero geopolítico global. Segundo, la resistencia en Asia Occidental. Luego, Europa y el atlantismo. Y finalmente, los límites reales del poder militar. Así de simple, arranquemos. Punto número 1. El tablero geopolítico global y cómo entender este orden hegemónico. Según los textos y las fuentes que estamos analizando, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos heredó enormes zonas de influencia global, creando un sistema que depende de estados intermediarios. El concepto clave aquí es el de estados vasallos imperiales. Básicamente, la idea es que muchas naciones que el mundo considera soberanas, en la práctica operan más bien como provincias subordinadas, tanto política como militarmente, dentro de un imperio global altamente centralizado. Y para ilustrar esto, fíjense en esta cita del analista Laith Marouf. Es una perspectiva bastante provocadora, ¿verdad? Él plantea de frente que antiguas grandes potencias como Francia o el Reino Unido son hoy, en esencia, países ocupados, simples vasallos o provincias. Es una afirmación súper fuerte, por supuesto, pero nos ayuda a entender exactamente cómo estas fuentes conceptualizan la tremenda centralización del poder hoy en día. Pasamos al segundo punto. La resistencia en Asia Occidental y la impresionante resiliencia del Bilad al-Sham. Hay una dinámica increíble, una especie de ciclo histórico de 6.000 años en esta región, naturalmente definida como el Levante, donde la zona actúa como un núcleo casi inconquistable. Desde la antigüedad, cuando imperios enormes como el griego o el romano llegaban, terminaban asimilando la cultura local en vez de reemplazarla. Luego, en el siglo XII, las ocupaciones de las cruzadas colapsaron después de un siglo. Avanzamos a los años 40 y 50 y el nacionalismo árabe logró resistir el dominio francés y británico. Y hoy, la historia sigue su curso. Es literalmente una región que, a lo largo de milenios, termina siempre absorbiendo o expulsando cualquier fuerza extranjera. Entonces, la gran pregunta que surge en este análisis es, ¿cómo esos 6 milenios de sobrevivir y absorber imperios nos ayudan a entender la resistencia geopolítica moderna? O sea, lo que está pasando hoy no son incidentes aislados. Las fuentes argumentan que es el peso de una memoria histórica profundísima lo que sigue alimentando a los movimientos contemporáneos que rechazan la presencia militar externa. Vamos al número 3. Europa frente al atlantismo y el gran debate sobre la neutralidad. Aquí, basándonos en los análisis presentados, vemos a una Europa donde las élites políticas están fuertemente amarradas a una mentalidad atlantista, y esto se ha convertido prácticamente en una razón de Estado. En palabras sencillas, alinearse estrictamente con la OTAN y los intereses de Estados Unidos es la regla de oro que las instituciones europeas simplemente no cuestionan, lo que según los expertos suprime el debate y prepara el terreno para la guerra. Básicamente, Europa se encuentra en una encrucijada existencial con dos caminos clarísimos. Por un lado, tenemos la vía dominante, el camino atlantista. Alineamiento total con la OTAN, una postura militar ofensiva y cortar lazos económicos de raíz con Oriente. Pero, por otro lado, está la opción alternativa, la neutralidad europea. Esto significaría tener una arquitectura de seguridad propia, mantener cierta equidistancia diplomática y operar como un puente pacífico entre las superpotencias mundiales. Y fíjense que esta idea de una Europa neutral no es un invento reciente. Las fuentes nos muestran que históricamente se han dejado pasar oportunidades gigantescas. En 1952, la nota de Stalin propuso una Alemania unida y neutral y fue ignorada. En el 55, Austria sí logró implementar con éxito su neutralidad con el Tratado de Estado. Y en el 63, Francia y Alemania intentaron un pacto de defensa independiente, con el Tratado del Elísio, pero al final fue diluido rápidamente por un preámbulo pro-OTAN. Opciones hubo, sin duda, pero sistemáticamente se tomó otro rumbo. Y esto nos lleva al cuarto y último punto, los límites del poder militar y sus vulnerabilidades estratégicas. Si dejamos un momento la teoría y nos concentramos en los datos duros tácticos sobre el terreno, el nivel de vulnerabilidad convencional actual es impactante. Los reportes señalan que entre 13 y 19 bases militares estadounidenses importantísimas en el Golfo Pérsico han sido prácticamente abandonadas o inhabilitadas, además de sistemas de radar críticos destruidos. Mientras tanto, infraestructuras masivas como las famosas ciudades de misiles subterráneas de Irán permanecen casi intactas. Es un panorama que obliga a replantear por completo la estrategia convencional. Ahora viene un dato que ilustra la ironía de la guerra moderna. $15 millones.
Ese es el enorme costo estimado de lanzar un solo misil interceptor THAAD. Y resulta que estos misiles se usan frecuentemente para derribar drones que cuestan apenas una fracción minúscula de ese valor. Se trata de una asimetría económica monumental. Defenderse asumiendo estos costos es sencillamente una guerra de desgaste inviable a largo plazo. Y claro, el efecto dominó de esto en los inventarios industriales es devastador. Según los análisis, en un lapso de apenas 7 semanas de operaciones, el agotamiento es dramático. Se ha disparado el 80% de los misiles Patriot y el 60% de los THAAD. Las cadenas de producción actuales, por más avanzadas que sean, literalmente no pueden fabricar armas tan sumamente complejas a esta asombrosa velocidad. Toda esta enorme presión militar conlleva un riesgo exponencial, lo que los expertos describen como una arquitectura de escalada económica. Imagínense este escenario paso a paso. El primer eslabón sería un bloqueo en puntos clave como el Estrecho de Hormuz y Bab el-Mandeb. El paso 2 desencadenaría ataques de represalia contra las plantas desalinizadoras de la región. Y el paso 3, el resultado sería una depresión económica global irreversible sumada a un colapso agrícola masivo. Y para comprender realmente por qué esto sería tan letal para todos nosotros, es vital entender la dependencia global de esta zona. No estamos hablando solo de perder el 20% del petróleo del mundo, que ya sería caótico. Los datos muestran que arriesgamos casi la mitad, el 49%, del fertilizante de urea a nivel global y un 30% del fertilizante de fosfato. Es una amenaza absoluta y directa a las cadenas que le dan energía y comida al planeta entero. Así que, al terminar este análisis, la reflexión final que nos plantean las fuentes es fundamental. Si este orden hegemónico actual sigue fracturándose bajo toda esta tremenda presión militar y económica, ¿cómo se verá realmente un futuro geopolítico multipolar? Estamos siendo testigos del posible quiebre de alianzas que dominaron el último siglo, y mantener un enfoque geopolítico súper claro y sistemático como el que hemos visto hoy será nuestra única brújula para entender los inmensos desafíos que vienen. Muchas gracias por la atención y por acompañarnos a profundizar en este tema.